Bonjour, salut, je suis la prof Brenda. Je suis contente de commencer à travailler avec vous. On continue ici avec le dossier 3. J'adore parler des égouts et des activités. Hola chicos, ¿qué tal? Me presento por este medio. Soy la profe Brenda y vamos a empezar a trabajar lo que resta del semestre. Vamos a utilizar esta aplicación con el fin de ver un poco más los contenidos temáticos y tratar de explicarles, ¿no? Como si estuviéramos en una mini sesión, una mini clase presencial. Y pues si ustedes tienen alguna duda, algo que no hayamos entendido, pueden comunicarse conmigo por correo electrónico o por mensaje. Es la primera vez que hago esto, entonces vamos a ver qué tal nos va. En la meta 3.1 tenemos lo que es parler des égouts, des activités. A estas alturas pues ya hemos visto o ya han visto ustedes contenidos relacionados con presentarse, con hablar de ustedes y cada vez en cuanto vamos avanzando en el nivel A1 vamos entendiendo un poquito más de los diferentes verbos que son básicos, como el verbo aller, que es el verbo ir, ¿sí? Y en este dossier, en esta unidad que ustedes también tienen que saber lo que es el verbo faire, que es el verbo hacer, ¿sí? Entonces, pues en esta lección, la leçon 1, tenemos un programa de televisión, ¿no? Que es una télé-réalité. Y dice, ainsi, si vous avez une passion, un talent, vous aimez la télé-réalité, participez à une émission. Y tenemos aquí diferentes ejemplos, ¿no? Como Un dîner presque parfait, Pékin Express y Nouvelle Star. Y tenemos dos participantes, que es Baptiste y Victor, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen atención y se van un poquito más al principio del semestre, lo primero que ustedes aprendieron a presentarse, como les decía, a hablar de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, a decir, bonjour, je m'appelle Brenda, o je suis Brenda, je suis professeur de linguistique, je travaille à l'université, y hasta ahí, ¿no? Por decir dos o tres frases. Pero si se fijan a estas alturas, ustedes ya tienen que saber hablar un poquito más sobre ustedes, es decir, utilizar diferentes verbos. Cuando ustedes estén viendo este video, les voy a pedir ir anotando los verbos que ustedes vayan identificando. Por ejemplo, aquí dice, je travaille pour le cinéma. Entonces, aquí tenemos un verbo conjugado en primera persona singular, ¿sí? Y la forma base de este verbo es un verbo ER, es el verbo travailler, ¿sí? Entonces dice, je travaille pour le cinéma, mes journées de travail sont longues, mais je rencontre beaucoup d'artistes, c'est génial. Je suis sociable, je sors beaucoup, j'adore faire de la fête avec mes copains, aller dans des bars ou au restaurant. J'aime voyager, rencontrer des gens. Le soir et le week-end, je fais de la musique. Fan de rock, je joue de la guitare, je chante dans un groupe, mais j'aime aussi la chanson française actuelle. La musique, c'est ma vie. Très sportif, je vais à la montagne, à la mer pour les vacances. Je fais du ski, de l'escalade et des parapets et du surf. Entonces, lo que van a ver aquí, chicos, es que la forma en que vamos a ir agregando información de nosotros mismos se va a extender. Es decir, si yo sabía decir cómo me llamo, pues ahora voy a decir trabajo en tal parte, estudio en tal parte y todavía puedo expresar lo que son actividades más específicas y gustos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que dice j'adore faire la fête. Aquí estamos usando el verbo adorer, que es el verbo como me encanta, ¿sí? Faire la fête, que literal significa hacer la fiesta, bueno, significa me gusta ir de fiesta. Nosotros usaríamos el verbo ir, ¿no? Entonces, pongan atención a que el verbo faire, ¿sí? Se usa para diferentes actividades, ya sean de
de, perdón, culturales o también relacionadas con algún deporte, ¿no? Tenemos también la presentación de Víctor, dice, J'adore mon métier, je travaille avec des grands chefs et j'aime faire plaisir avec ma cuisine. J'ai une copine, mais je vis seule et je suis très indépendant. Je sors peu parce que je n'ai pas beaucoup de temps libre. Quand je ne travaille pas, ahí tienen la negación, je déteste rester en ville. J'aime bien aller à la montagne ou à la campagne. Je fais de la randonnée, du vélo. Le soir, je lis beaucoup. Pour les vacances, j'adore les voyages sportifs. Quand c'est possible, je vais à l'étranger. Je marche des kilomètres, je fais de la photo. Je rêve de vivre une aventure loin, très loin. Entonces aquí se vuelven a poner atención, como les comentaba, con los diferentes verbos que tenemos, como el verbo travailler, tenemos también el verbo sortir, que es salir, ¿sí? El verbo avoir, aquí conjugado en primera persona singular, j'ai, el verbo rêver, que es el verbo soñar, je rêve, ¿sí? Pero la atención que tienen que poner específica en esta lección es al verbo faire y el verbo aller, que ambos, como les decía, dependiendo del contexto, lo puedo utilizar en una situación, ya sea cultural o una actividad deportiva. Por ejemplo, aquí tenemos je fais de la photo, ¿sí? Es una actividad cultural. Y luego aquí tenemos je vais, el verbo ir à l'étranger, ¿sí? Entonces, por aquí tenemos los verbos, ¿no? El verbo faire, conjugado en primera persona. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. ¿Sí? Y luego tenemos el verbo aller. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Entonces, estos dos verbos tienen que memorizarlos para esta lección. Y lo que van a trabajar en su meta es que en base a este texto que escribió Víctor y Baptiste, que están siendo candidatos para concursar en el casting de M6 de esta telerealité, van a trabajar lo que es una presentación un poco más específica con datos relacionados con gustos de ustedes y no solamente gustos, sino que también actividades deportivas o cosas que les gustan hacer relacionadas con ello, ¿no? Por eso se llama parler de ses goûts, gustos, de ses activités, ¿sí? Entonces, les pido también que memoricen de manera escrita y de manera que puedan ustedes repetir la pronunciación de los verbos faire y aller, ¿sí? Aller es el verbo base que es el verbo ir, y este verbo, aunque termina en ER, atención, no es un verbo regular, es un verbo irregular, ¿sí? Si ustedes observan, aunque termina en ER, es un verbo irregular, ya que la forma en la que se conjuga no sigue una forma o no sigue una lógica como los verbos regulares que terminan en ER, sino que cada conjugación va cambiando. ¿Ok? Espero que les haya gustado esta dinámica y que podamos trabajar, a lo mejor extender un poquito más la explicación, pero pues bueno, esta fue la primera vez y quiero que por ahí me manden algún mensaje o algo comentándome qué tal les pareció. Ok, merci, au revoir, j'espère que vous allez bien, vous et votre famille, et à bientôt.